Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo de 18 de octubre, un día por supuesto muy noticioso, o les invitamos desde ya, como vienen, escuchando nuestros espacios de prensa, Radio Universidad de Chile desplegada con todos sus equipos, acompañándoles en la cobertura de este tercer aniversario del 18 de octubre, por supuesto cruzándonos de conversaciones al respecto. Nosotros vamos a hablar de lo que va a suceder el 21, 22 y 23 de octubre en el Centro Cultural de Las Condes, porque se va a realizar la nueva edición del Festival de Autores Santiago Paz, con el lema Volvamos a encontrarnos, así que vamos a conversar con Jorge Muñoz Rau, presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, y también vamos a hacer contacto con España para hablar con María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política y presidenta de la Fundación Hay Mujeres, a propósito de la segunda versión del curso Liderazgo Femenino y Voz Pública, que se va a realizar durante el mes de noviembre en colaboración con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Así que así se viene el programa y nosotros partimos escuchando a Kevin Johansen, que toca a finales de noviembre, el 30 de noviembre, en el Teatro Nescafé de las Artes. Esto se llama No digas quizás. Entre el viernes 21 y el domingo 23 de octubre en el Centro Cultural Las Condes se va a desarrollar la nueva edición del Festival de Autores, con lanzamientos, firmas de libros, talleres y varias situaciones que para quienes amamos los libros y sobre todo para quienes queremos tener una mayor cercanía y escuchar a sus creadores y creadoras, vamos a estar entonces de fiesta para esta posibilidad que además se tiene como lema Volvamos a encontrarnos. Jorge Muñoz Rau es el presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, quienes organizan este evento y lo tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonella. Muy bien, ansiosos. Ya llegará el viernes y nos podremos relajar y disfrutar, como tú decías, con nuestros autores y autoras. Poder conversar con ellos, estar de cerca, escuchar la génesis de su historia. Va a ser muy entretenido. En verdad, un festival de autores. Bueno, quizás partamos por ahí, ¿no? Porque aunque ya ustedes llevan 5 años haciendo el Festival de Autores, hay un eje, un cambio de eje ahí que tiene que ver con pasar de ser un festival de libros a un festival de autores. Cuéntanos respecto a ese enfoque. La verdad es que nosotros arrancamos con el foco en los autores. Evidentemente, con la cantidad de lectores que congregamos, hay que tener un punto de venta. Pero el foco está en los autores. La base del mundo cultural del libro son los autores. Ese es el capital. Y obviamente, y ellos están siempre ansiosos de poder contactarse con sus lectores porque hay un feedback muy interesante. Y por otro lado, los lectores quieren conocer a su rockstar. Entonces, era muy necesario establecer y tener este festival. Ujú. Claro que sí, además, más cuando después de 2 años el FAS, el Festival de Autores, vuelve a hacerse presencial. Hablemos del lema, volvamos a encontrarnos. Exactamente eso es. O sea, cuando arrancamos, obviamente era presencial, después nos vino esta situación de pandemia que nos enseñó varias cosas a todos, y nosotros lo mantuvimos y lo hicimos en forma digital y remota. Y esa forma digital y remota vino a quedarse. Queremos volver a encontrarnos en el cara a cara, pero vamos a seguir transmitiendo esto en forma. Entre el viernes 21 y el domingo 23 de octubre en el Centro Cultural Las Condes se va a desarrollar la nueva edición del Festival de Autores, con lanzamientos, firmas de libros, talleres y varias situaciones que para quienes amamos los libros y sobre todo para quienes queremos tener una mayor cercanía y escuchar a sus creadores y creadoras, vamos a estar entonces de fiesta para esta posibilidad que además se tiene como lema volvamos a encontrarnos. Jorge Muñoz Rau es el presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, quienes organizan este evento y lo tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonella. Muy bien, ansiosos. Ya llegará el viernes y nos podremos relajar y disfrutar, como tú decías, con nuestros autores y autoras. Poder conversar con ellos, estar de cerca, escuchar la génesis de su historia. Va a ser muy entretenido. En verdad, un festival de autores. Bueno, quizás partamos por ahí, ¿no? Porque aunque ya ustedes llevan 5 años haciendo el Festival de Autores, hay un eje, un cambio de eje ahí que tiene que ver con pasar de ser un festival de libros a un festival de autores. Cuéntanos respecto a ese enfoque. La verdad es que nosotros arrancamos con el foco en los autores. Evidentemente, con la cantidad de lectores que congregamos, hay que tener un punto de venta. Pero el foco está en los autores. La base del mundo cultural del libro son los autores. Ese es el capital. Y obviamente, y ellos están siempre ansiosos de poder contactarse con sus lectores porque hay un feedback muy interesante. Y por otro lado, los lectores quieren conocer a su rockstar. Entonces, era muy necesario establecer y tener este festival. Ujú. Claro que sí, además, más cuando después de 2 años el FAS, el Festival de Autores, vuelve a hacerse presencial. Hablemos del lema, volvamos a encontrarnos. Exactamente eso es. O sea, cuando arrancamos, obviamente era presencial, después nos vino esta situación de pandemia que nos enseñó varias cosas a todos, y nosotros lo mantuvimos y lo hicimos en forma digital y remota. Y esa forma digital y remota vino a quedarse. Queremos volver a encontrarnos en el cara a cara, pero vamos a seguir transmitiendo esto en forma digital. Es una experiencia, o sea, debimos haberlo inventado antes nosotros, porque con esto nos aseguramos que también contactarnos con provincias, que es súper necesario, digamos. Ujú. Claro, hagamos también esa marca, ¿no? Porque aunque el enfoque es volvamos a encontrarnos y la presencialidad que, como les contaba, ¿cierto? Tiene esta invitación ahí en el Centro Cultural de Las Condes, que está ahí a metros a pasos del metro Manquehue, a metros del metro Manquehue, en Apoquindo 6570,
Todas las actividades además van a estar transmitidas por las redes del festival, así que también hablemos de la importancia que para ustedes tiene el mantener toda esta audiencia, ¿cierto? Esta comunidad que se creó en los últimos años a partir de tener que tener las actividades virtuales. Sí, la verdad es que es un fenómeno para efectos nuestros que vino a quedarse. El festival, volver a encontrarnos, es de entrada gratuita, entre otras cosas, por supuesto, y el poder conectarnos con provincia es muy, muy importante, aunque suene de perogrullo, pero es relevante. Una de las complicaciones que tenemos es que no podemos migrar a provincia, y no es porque no queramos, pero congregar 90 presentaciones de autores, coordinar las giras de muchos de ellos. Tenemos autores que vienen, bueno, tú vas a estar con Padura, está esta chica Pacat que viene de Australia. Entonces, no las podemos mover a región. Por lo tanto, se hace imprescindible que tengamos un contacto con las regiones a través del streaming o todas las charlas y presentaciones van a quedar en nuestro sitio web de video. Entonces, es importantísimo tenerlos a ellos conectados. Bueno, acaba de decir Jorge que yo voy a estar con Padura y la gente dice, ¿pero cómo? O sea, ¿toma un cafecito con Padura? También me voy a tomar un cafecito con Padura, es el plan. Pero además voy a tener el tremendo honor de estar conversando con Leonardo Padura, este destacadísimo escritor cubano, en la inauguración del Festival de Autores que es el viernes a las 18 horas y seguramente ya la gente se está preguntando, bueno, ¿y cómo hago para participar de esa conversación, de todas las más de 90 actividades que van a ser parte del Festival de Autores durante estos días? ¿Cómo se hace? Vamos caminando a volver a encontrarnos. Lo esperamos en el Centro Cultural Las Condes, que está ahí a paso del Metro Manquehue. Esa es la forma presencial. Mira, inauguramos el viernes, pero durante sábado y domingo vamos a tener tantas actividades simultáneas que una de las cosas que me gusta es que vamos a poner en problemas a todos nuestros invitados. Van a tener que decidir a qué sala entrar. Y eso es maravilloso. O sea, y si no, después lo podrán ver repetido en nuestras páginas sociales. Básicamente uno es la página de nuestro sitio web de libroylectura.cl. Va a quedar también abierta una FAS 2022 donde pueden acceder en forma simultánea a todas las presentaciones o en forma remota y posterior a ocurridos los eventos, porque se pueden perder algunos eventos, ¿ok? Y no queremos que se los pierdan, así que van a estar en las redes disponibles. Claro, vamos a estar así con el FOAM a todo dar, este síndrome del fear of losing, Claro. de que oh, bueno, está esto, pero voy a estar pasando esto otro. Bueno, lo bueno es que van a quedar en registro, así que usted puede asistir y es simplemente llegar. Usted tiene que llegar y las salas se van a llenar según la cantidad de gente que puedan presenciar estos eventos y si no pudo entrar a la sala que quería, bueno, puede irse a la siguiente y de todas maneras cada una de las conversaciones van a estar ahí registradas. Ahora hablemos un poco de los invitados, ya nombramos a Leonardo Padura que viene así como la gran estrella de este festival de autores, claramente no es la única estrella, pero es probablemente uno de los nombres internacionales más importantes. ¿Por qué les pareció importante traer a Leonardo Padura a este festival? Primero que decir una acotación a lo que mencionaba, las presentaciones más importantes se hacen en el anfiteatro, que es un espacio abierto, y ahí no hay límite de aforo. ¿Okay? O sea, los rockstars los tendremos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ya hace mucho rato que en nuestro país no tenemos eventos culturales en torno al libro, más de 5 o 6 años. ¿Okay? Incluso las ferias que se hacían anteriormente en la estación Mapocho, que recordarás, era nuestro esfuerzo de nuestras editoriales asociadas, o sea, los que componen la Corporación del Libro, hacer un buen proyecto cultural, y eso toma tiempo. Ahora, coordinar, Padura está haciendo su gira, viene de Buenos Aires, coordinar todo esto no es fácil, y hay que establecer una fecha con mucha anticipación para que las editoriales puedan traer a personajes internacionales. Reservar hora con nuestros autores nacionales tampoco es cosa fácil, entonces es un desafío, es un proyecto que se demora fácilmente 5 meses en preparar, ¿okay? Para tener una propuesta cultural consistente y variada, que eso es nuestro enfoque.
Claro, ahora finalmente tiene que armarse ahí como una eclipse, sobre eclipse, ¿cierto? Para que esté todo alineado y pueda suceder estos encuentros. Y como yo decía, hay muchos nombres muy importantes. Está C.S. Pacate desde Australia, está la economista italoamericana Mariana Mazzucato. Va a estar también el Premio Nacional de Literatura 2022 Hernán Rivera Letelier. Ya hablábamos de Con, Leonardo Padura, además de una larga lista de autores y autoras que van a estar presentes. También, ¿cómo se organiza esa curatoría de nombres? bueno, con Rivera Letelier cerramos el festival, o sea, tenemos broches de oro de inicio y broches de oro de cierre. ¿Verdad? Eso da una idea de qué va a ocurrir entre medio. La curatoría, mira, básicamente el gran mandato es la diversidad de contenidos, es decir, no solamente etario, sino a nivel de forma y pensamiento. Hay, a ver, un solo ejemplo. El domingo tú puedes participar a las 4 de la tarde con la presentación de las breves memorias de Stefan Kramer. ¿Ok? Pero a las 5 puedes ir a la mesa de trabajo que va a ser sobre el libro Roja de Elana Arnold. Ahora, este libro ha causado revuelo en el mundo, en varios países, porque es una versión moderna de La Caperucita Roja, ¿ok? Donde ella, al ser atacada por el lobo, se defiende y vuelve toda ensangrentada a casa. Te fijas que la variedad es lo que nos motiva para hacer este tipo de festival, digamos. Y creemos que lo vamos a lograr. Bueno, y en ese sentido también pensemos que el festival está pensado para públicos diversos, ¿no? No solamente para los lectores más duros, ¿no? O quienes están ahí buscando encontrarse con literatura o con periodismo, por ejemplo, va a estar también Carlos Basso con su nuevo libro sobre Colonia de Dignidad, por dar un ejemplo. Va a estar Nerea de Ugarte con su nuevo libro que yo tengo muchísimas ganas de leer, además que tengo muchísimo respeto por la Andrea, Mario Amuy, también con su nuevo libro, Catherine Salosny, que está lanzando un libro que me da muchísima curiosidad. Entonces también yo creo que, Jorge, podemos hablar también de que la Feria de Autores da buena cuenta de la gran diversidad que hoy día existe en el mundo editorial. Absolutamente, y de eso nos hacemos cargo. Es una diversidad, o sea, estamos enfocados en ese tema y lograrlo, y traer a la familia también, o sea, tú hablabas de tipos de lectores duros, lectores avesados, los iniciales. Tenemos actividades en las mañanas de cuentacuentos, lanzamiento de publicaciones infantiles y juveniles, talleres manuales. O sea, mira, podemos ir con nuestros hijos y nietos, entregarlo en sus salas de actividades y nosotros ir a una charlita por ahí, y además de disfrutar los parques. Esa es la invitación a un día de familia, de cercanía, de volver a encontrarnos con el mejor amigo que tenemos, que es el libro. Bueno, más después de pandemia, que si había alguna gente que dudaba de la importancia de leer, Sí. yo creo que durante pandemia todos nosotros nos refugiamos en los libros, entre otras cosas para poder viajar. Para mí siempre los libros son una posibilidad de viajar a otros tiempos, a otras geografías, a otras experiencias. Conversamos con Jorge Muñoz Rao, presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, quienes organizan esta feria de autores que se inaugura este 21 de octubre a las 18 horas con una conversación que tendré el honor de guiar junto a Leonardo Padura, que además está presentando su nuevo libro, ¿no? Un libro ahí donde continúa con las aventuras del investigador Conde. Vamos, por supuesto, a estar hablando de eso y que continúa con más de 90 actividades. Ahora detengámonos también un momento en esta locación. Hablemos de la Corporación Cultural de Las Condes porque, Jorge, tú nombraste las salas, pero también los parques, y a lo mejor hay gente que nunca ha ido a la Corporación Cultural de Las Condes, y una de las cosas más lindas que tiene ese lugar es que son estas casonas, ¿cierto? Pero que están rodeadas de muchísimo verde, entonces puede ser un estupendo día de salida. Sí, es que en verdad, mira, uno que pasa por ahí, claro, ve una reja y ve una pequeña fachada. Yo reconozco que hace mucho tiempo que no iba, no la recordaba como estaba. Está muy bien tenida y tiene grandes espacios abiertos, en verdad. Es un muy buen parque. ¿Ok? La entrada es liberada, siempre a todas las actividades. Tiene un museo y tiene una sala de exhibiciones permanente de cuadros, literatura, etc. Es una buena casa y nos da buena acogida.
Ahora, para efectos nuestros, lo más importante es que tiene buenas vías de acceso. Movilización, transporte público, metro, las calles aledañas y el propio centro cultural tiene estacionamiento. Entonces, esa era una de las variables que a nosotros más nos importaban, que permitiera un flujo fluido y tranquilo al lugar. Claro. Migramos del GAM por razones obvias, o sea, lamentablemente, esas variables afectan. Bueno, sí, además que digamos que esta es una semana especialmente sensible Absolutamente. y por lo tanto vamos a recordarles que entonces el viernes 21 a las 18 horas se inaugura el Festival de Autores, continúa el sábado y el domingo 23 de octubre con una serie de actividades desde las 11 a las 21 horas, el sábado y el domingo, y como les decía, el viernes parte a las 18 y es hasta las 20 horas. Y sobre todo y probablemente lo que más caracteriza el Festival de Autores es la posibilidad de encuentro, ¿no? Van a estar todas estas charlas y estas conversaciones, estas mesas, estos talleres, pero además, y probablemente lo que la gente va con más entusiasmo es a la firma de libros. Hablemos también de lo que va a estar pasando. Sí, te iba a comentar eso, sí, es lo más emocionante, la firma de libros. Puedo llevar mi libro ya hojeado y recontra leído desde mi biblioteca para que me lo firme, o bien si es un lanzamiento tengo la oportunidad de comprarlo. Van a estar dispuestos en el parque varias mesas, porque sabemos que se aglomera gente. Entonces la firma de libros no será en las salas de presentación, sino unas mesas que estarán ubicadas en el parque. ¿Ya? También yo creo que va a ser una bonita imagen ver 5 o 6 escritores en sus mesas. Espero que con la fila similares, para que no haya, porque salgan todos contentos. Bueno, porque de nuevo, ¿no? La diversidad es lo que marca, va a estar desde Gastón Sublet hasta Belén Soto, digamos que es bastante amplio el abanico de posibilidades de encontrarse con autores y autoras, de acercarse a ellos y a ellas, y por lo menos a mí una de las cosas que me entusiasma de mi trabajo todos los días, Jorge, es la posibilidad de interactuar con gente creativa y aprender de cómo son los procesos, ¿no? Así que de eso vamos a estar conversando con Padura, de hecho, el viernes, sobre sus procesos de escritura, cómo llega a desarrollar personajes, historia, cómo escribe estos libros eternos, además. Claro, sí, coincido contigo, y lo interesante de estar con ellos y escuchar las entrevistas, o incluso poder hacer algunas preguntas, es entender desde qué mundo del pensamiento ellos generan toda esta fantasía y también cómo introducen la realidad. En su pasada, te comento, en su pasada por Buenos Aires, Padura dijo que se dio un gustito con su novela y con Conde, comillas, dijo: quise vengarme de todos los malnacidos que persiguieron y mancillaron a los intelectuales y artistas. Esto lo hace en media página cuando se comete el asesinato de un censor cultural al servicio del gobierno. ¿Okay? Sí, de eso se trata Personas Decentes, que es el último libro. Ese es el crimen que está investigando Conde en este libro. Exactamente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es muy interesante a quienes leemos, a los devotos de la lectura, el conocer el proceso, el por qué y el cómo. ¿Ya? Y esta es la única oportunidad. Claro, es una tremenda oportunidad de estar ahí, de ser testigos, exacto, de participar de la conversación y después de conversar con los mismos autores, pedirle ahí que les firmen el libro. Así que ya lo saben. Viernes 21 a las 18 horas se inaugura el Festival de Autores con esta conversación con Leonardo Padura, que tendré el tremendo honor de guiar. Luego viene una serie de actividades. Si ustedes van al Instagram, por ejemplo, del Festival de Autores, se van a encontrar con las actividades por día. Por supuesto, está en la página web también. También a través de las redes del Festival de Autores se van a estar compartiendo por streaming y van a quedar en registro cada una de las actividades para que no se abrumen frente a tanta oferta. Sí. Así que se organicen, pero sepan que después van a poder tener igual, de todas maneras, acceso a las distintas actividades. Hemos conversado con Jorge Muñoz Rao, quien es el presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, quienes organizan el Festival de Autores, así que muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo para este fin de semana lleno de libros y de autores y autoras. No, muchas gracias, Antonella. Y como tú mencionabas, arrancamos con un gran autor y cerramos el domingo a las 20 horas con otro gran autor, Hernán Rivera Letelier. Entre estos dos eventos, 90 actividades
que espero que todos tengan problemas para escoger a qué sala entrar. Así que vayan en grupo, que la pareja va a una sala, la otra acá, y después pueden conversar en el parque y comentar, va a ser maravilloso. Sí, va a estar muy bonito, así que agéndense. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos con más semáforo. Bueno, y como lo saben, llevamos muchos años desde las organizaciones de mujeres, desde los feminismos, buscando que haya mayor presencia de mujeres en lugares decisionales y en lugares donde haya voz y voto. Y por eso la pregunta por la voz pública, ¿no? La pregunta por los liderazgos femeninos sigue siendo fundamental. Entre el 4 y el 26 de noviembre se va a desarrollar la segunda versión del curso Liderazgo Femenino y Voz Pública, que tiene abierta su convocatoria y que está organizada por la Fundación Hay Mujeres. Estamos con su presidenta y doctora, además en ciencia política, María de los Ángeles Fernández. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Un placer enorme hablar contigo, Antonella, y por supuesto con Radio Universidad de Chile. Siempre es un honor
Y muchísimas gracias por dar espacio a esta iniciativa para conversar un poco contigo y que nos escuchen los auditores y auditoras. Claro que sí. Ahora, yo quería partir desarmando algunos prejuicios, ¿no? Porque podría suceder que alguien diga, bueno, pero a ver, ¿qué más a estas alturas, no? O sea, es como, miren el gabinete, está lleno de mujeres. ¿No? A esta altura hay más mujeres que hombres en el gabinete. Tenemos un presidente que al principio declaró que este iba a ser un gobierno feminista. Tenemos muchísimas mujeres hoy día en el Congreso. Hay mujeres en los medios de comunicación. Hay más mujeres en las empresas. ¿Por qué sigue siendo necesario detenerse y reflexionar sobre el liderazgo femenino y voz pública? Pues sí, es muy necesario. En primer lugar, quiero precisar que esta es una iniciativa que, si bien surge desde nuestra Fundación Hay Mujeres, que tenemos un modelo de formación para gestionar la voz pública de las mujeres, donde este taller ocupa un lugar muy importante, lo hacemos en alianza con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, donde además ahí hay un equipo de profesores de primer nivel y donde destaca especialmente una de las personas que ha investigado, no son muchas las personas que han investigado de manera acuciosa y académica el tema de la relación del género con la comunicación, como es la profesora Ingrid Bachmann, que actúa como jefa de programa, contraparte nuestra en la Católica. Quería precisar eso, o sea, no es una iniciativa exclusiva nuestra. Y por eso es muy importante, porque además es una iniciativa que cuenta con un respaldo académico de prestigio, ¿no? Como es la Universidad Católica. Y respondiendo directamente a tu pregunta, Antonella, el hecho de contar con tantas mujeres en espacios de decisión, por lo menos política, todavía empresarial estamos al debe. Bueno, ahí han sido un gran gatillante, ¿verdad?, las cuotas de género. Han sido mecanismos que han acelerado esa presencia, y cuando hablamos de mujeres en esos espacios hablamos de política de la presencia, pero no necesariamente se traduce en voz. Y cuando hablamos de la voz pública de las mujeres en espacios como estos, los medios de comunicación, estamos hablando de un tipo de poder que no es ni el poder político, ni el poder económico, ni el poder que tenemos sobre nuestro propio cuerpo. Estamos hablando del poder cultural, del poder simbólico, del poder ideológico. Estamos hablando cómo a través de nuestra voz y del conocimiento que tenemos sobre distintos temas, nosotras vamos ayudando a derribar, y aquí los medios y programas como el tuyo son grandes aliados, a derribar un estereotipo, un sesgo que todavía se mantiene, que la autoridad de la palabra todavía la siguen teniendo los hombres, la autoridad intelectual, ¿no? Es cierto que las mujeres hemos avanzado mucho también, por ejemplo, en perspectiva, cuando se habla de cómo incorporar la perspectiva de género en los medios, pero el tema de la experticia femenina sigue estando al debe, Antonella. Fíjate que por el último observatorio global de medios del año 2021, que es el estudio más comprensivo a nivel global, muestra que apenas un tercio de mujeres son tomadas en consideración como expertas, fuentes de conocimiento, fuentes de información, tal como tú me estás tomando a mí ahora, ¿no? Sobre determinados problemas. Y yo creo que esto va a ser una sorpresa para quienes nos escuchan, ni siquiera ha podido ser solucionado en países como los nórdicos, que ranquean en materia de igualdad de género. Estaba viendo el otro día un estudio que muestra que en el año 2016 apenas menos de un 30% de mujeres en un país como Finlandia, que nadie vería como sospechoso de desigualdad de género, tampoco las mujeres son consideradas por los medios de comunicación. Hablo de los medios como esos espacios amplios donde se debate, se conforma la opinión pública y que pueden ayudar, son aliados o bien pueden ser obstaculizadores en derribar este tipo de estereotipos. Claro que sí, de hecho hay mujeres, una de las cosas que marca, y de ahí viene su nombre, es tener este catálogo importantísimo de expertas en distintas áreas para decir, no, bueno, las mujeres podemos hablar de todas las áreas en donde hay mujeres expertas, o sea, se puede hablar desde astronomía hasta física cuántica, hasta, o sea, como que en general, y eso también lo vemos en el mundo de la política, ¿no? Es como que se le da mayor relevancia a las voces femeninas en política cuando se habla de temas vinculados con familia, con derechos reproductivos, con vida privada, diríamos, ¿no? Más que con el espacio público. Ahora, pregunta que es muy básica, pero encuentro, Ángeles, que hay que detenerse ahí. ¿Por qué es importante que hayan voces femeninas? Es muy importante que haya voces femeninas por distintos motivos. Uno, porque en la medida que haya más mujeres elevando su voz y su discurso público en temas que son importantes para el desarrollo de una sociedad y, en definitiva, para nuestra convivencia, cómo modelamos nuestra convivencia, tú vas contribuyendo a derribar el sexismo existente.
por un lado. Son muchos los objetivos o los aspectos benéficos que tiene que haya más voces femeninas. En segundo lugar, porque en la medida que haya más voces femeninas de autoridad intelectual, pues eso también ayuda para que las niñas y las jóvenes vean referentes y modelos de rol en esos ámbitos. Y porque son muchas las razones, pero te doy una tercera. Los temas que importan a las mujeres se han logrado colocar sobre la mesa cuando han sido mujeres las que han hablado, Antonella. ¿Cuándo se empezó a colocar con fuerza el tema de la corresponsabilidad y el tema del cuidado de la crianza como un asunto compartido en las sociedades? Cuando empezaron economistas con perspectiva de género, es decir, mujeres, a colocarlo sobre la mesa. Y empezaron a decir, ojo, hay un tiempo que es el tiempo de la producción, que es el tiempo que miden, por ejemplo, las cuentas nacionales, pero el tiempo de la reproducción y el cuidado de la crianza, el tiempo que el orden de género y la dicotomía público-privado asigna como casi exclusiva responsabilidad de las mujeres, es un tiempo valioso que nadie mide. Pero sin ese tiempo traducido en horas, en minutos y en segundos, las economías no se podrían sostener. Desde ese punto de vista, celebro el estudio que publicó Comunidad Mujer hace 2 o 3 años, poniéndole luz y valor a este tipo de tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo de los cuidados, ¿no? Pero han sido las mujeres las que han puesto este tema sobre la mesa. Claro, y los además hombres no lo ponían. yo ahí también haría una cápita que es importante, ¿no? Porque tú dices, son los temas que nos importan a las mujeres, pero luego son temas que tienen una influencia en toda la sociedad. Y Claro, es es un tremendo. tema que importa a toda la sociedad, como bien se vio, perdón, Antonella, cuando fue la pandemia, ¿no? Sí, y ahora lamentablemente yo te lo digo viendo siempre, estoy siempre viendo la situación de Chile, pero yo vivo en España. Aquí el tema del cuidado de la crianza desapareció, estuvo puesto en el ojo del huracán durante la pandemia, porque al irnos todos para la casa, por lo menos las mujeres que tenían trabajo remunerado tenían que sostener el trabajo remunerado dentro de la casa y al mismo tiempo el cuidado de los niños. Y salió con mucha fuerza y diciendo, oye, cuando volvamos a la normalidad, ahora hemos aprendido que este es un aspecto al cual tenemos que ponerle luz, que tiene que haber una ley integral, comprensiva, que abogue o promueva que el cuidado de la crianza sea compartido por ambos. Y bueno, en Chile sé que hay un debate al respecto, sé que uno de los aspectos del programa de gobierno es crear un sistema nacional de cuidados, pero aquí por lo menos yo noto que ha desaparecido del debate público. Claro, y además ahí quizás serviría graficar con una línea, ¿no? Muchos de los países, incluyendo el nuestro, se están preguntando por la crisis de natalidad que tenemos, que es un problema social, es un problema que va a ser más temprano que tarde un problema económico, de cómo sostenemos una sociedad de viejos y viejas, que hacia allá vamos claramente. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué ha bajado la natalidad? Bueno, porque las mujeres no quieren tener hijos. Ok, perfecto. ¿Por qué las mujeres no quieren tener hijos? Y luego entonces empezamos a buscar todos aquellos elementos que hacen que efectivamente sea muy costoso para las mujeres entrar en el espacio de la maternidad, porque incluso si lo hacen acompañadas, el peso de los cuidados y recayendo mayoritariamente sobre ella. Claro, entonces ahí solamente como una línea para graficar, ¿no? Para que la gente quizás pueda tener en sus cabezas que cuando hablamos de los problemas de las mujeres, entre comillas, estamos hablando de problemas que involucran a finalmente toda la comunidad, como el tema, por ejemplo, de la violencia de género, como el tema de la inequidad, pero además a mí me parece que, y ahí hay mujeres, ha hecho un trabajo muy importante, y les recuerdo que conversamos con su presidenta, María de los Ángeles Fernández, en también visibilizar que cuando no escuchamos la expertise de mujeres en distintas áreas, estamos perdiendo riqueza, estamos perdiendo intelecto, ¿no? Y ahí preguntarle también por la experiencia que ha sido para ustedes en este mismo curso, ¿no? Que es la excusa para esta conversación, este taller de liderazgo femenino y voz pública. ¿Qué empieza a pasar y en qué sentido la sociedad toda se empieza a enriquecer cuando tenemos más mujeres opinando y compartiendo su expertise? Efectivamente, Antonella, gracias por recordarlo, porque nosotros cuando planteamos esta problemática que tiene que ver con la soberanía de la propia voz, ¿no? Hablamos mucho de la autodeterminación desde diversos espacios, pero nunca hablamos de la soberanía de nuestra propia voz y cómo la voz pública también contribuye a construir tu propia identidad. Nosotros lo planteamos como un ingrediente del liderazgo y de la ciudadanía, porque el voto no es solamente la única manera de expresarse, es muy importante, pero hoy día en sociedades donde las esferas públicas son muy activas, muy plurales, también son riesgosas, siempre que sales a lo público hay un riesgo, ¿no? Que hay que saber gestionar. Aquí nosotros lo planteamos como un derecho de tipo individual de las mujeres, pero también un derecho colectivo, que la sociedad tiene el deber y el derecho de escuchar todas las voces.
porque si no tú estás expuesto solamente a la mitad de las voces que de alguna manera expresan una mirada, una perspectiva de las cosas y una manera de pararse frente a la vida. Y es muy importante que la otra mitad, que somos las mujeres, sean consideradas. Pero hay un aspecto que es este tema del conocimiento, del conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, Antonella, quiero decir algo. No solamente hablo del conocimiento como resultado de haber pasado por la universidad, de haber tenido instrucción formal, de haber tenido enseñanza reglada, como decimos aquí en España, sino del conocimiento fruto de la experiencia. ¿Cuántas mujeres en Chile son líderes en sus comunidades que han desarrollado un conocimiento en distintos temas y nadie las considera? Y que además ellas tienen, muchas de ellas tienen desde un punto de vista natural una capacidad muy grande de comunicación, que a lo mejor hay que pulirla un poco, hay que desarrollarla un poco más, pero yo me acuerdo cuando fue el terremoto, el 2010, que salieron mujeres en toda esa parte de Chile, la parte del centro, costa, toda la parte de Dichato, Copquecura, Constitución, que quedó en el suelo, y me acuerdo haber escuchado que habían sido las mujeres, muchas de ellas líderes comunitarias, las que se habían puesto al frente a nivel de sus comunidades de los esfuerzos de reconstrucción. Esas mujeres son voces expertas desde el punto de vista, por ejemplo, de los desastres naturales, desde el punto de vista de la perspectiva comunitaria, cómo hacer alianzas, cómo sumar todas las fuerzas y todas las energías que hay en una comunidad. Bueno, ¿y qué las escucha? Nadie. Bueno, y ahí se pierden muchos recursos cuando no se escucha a la gente que sabe, ¿no? Que sabe. Por eso quiero hacer el énfasis en que no solamente es sabiduría desde el punto de vista de los pergaminos o títulos que acumulamos, sino también que tiene que ver con el caudal que aporta la experiencia. Absolutamente. Bueno, conversamos con María de los Ángeles Fernández a propósito de que está abierta la llamada para este taller Liderazgo Femenino y Voz Pública que se va a estar realizando en esta asociación con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, y hay mujeres durante el mes de noviembre. ¿Para quién está enfocado este taller y quiénes pueden postular? Mira, este taller está pensado básicamente para mujeres que quieren desarrollar su voz pública en debates que afectan o involucran el quehacer nacional e internacional del país, pero también para mujeres que ocupan lugares interesantes, importantes, estratégicos dentro de sus organizaciones, sea el mundo, digamos, el mundo del Estado, el mundo privado, el mundo de la sociedad civil. Y vamos a considerar en este segundo taller un aspecto importante que tiene que ver con la exposición no solamente a los medios de comunicación, sino también qué pasa, por ejemplo, en tu entorno laboral y profesional con la manera como tú te comunicas. Estamos hablando del espacio de trabajo como un lugar fundamental de la esfera pública. Porque, por ejemplo, muchas mujeres nos cuentan que cuando hablan en las reuniones no las escuchan o se sienten no consideradas. Hemos visto que, por ejemplo, durante la pandemia en las reuniones vía Zoom, las mujeres cuando eran reuniones mixtas, aunque eran reuniones virtuales, online, tampoco hablaban. Hay algo ahí que tenemos que trabajar, que seguramente tiene que ver con la estructura, es estructural, pero también tiene que ver con factores individuales, el famoso síndrome de la impostora. Bueno, todo ese tipo de aspectos los vamos a trabajar en este taller que lleva el respaldo de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Bueno, sí, es muy gracioso porque tú dices síndrome de la impostora y hace poco la Fran Valenzuela sacó una canción sobre eso y quizá a mucha gente le sorprende, seguramente le pasa a Ángeles, me pasa a mí constantemente y uno dice, yo llevo 20 años acá en la radio y todavía de vez en cuando uno dice, ¿en serio? ¿Una? ¿Por qué? ¿No? El síndrome de la impostora es algo que no se supera porque está tan profundamente metido en nosotros que lo que uno hace es sobrellevarlo, más bien que superarlo. Y cuando uno tiene herramientas para aquello, es que se hace muchísimo más fácil. Y por eso es la invitación a participar en este taller Liderazgo Femenino y Voz Pública, que tiene un costo, hay que decirlo, porque también tiene una serie de descuentos, por supuesto, priorizando a funcionarios de la Universidad Católica, exalumnos, alumnos, pero también para trabajadores y trabajadoras públicas, para gente que está haciendo posgrados en otras universidades, y quizás esto yo aquí le haría como el marco para la gente que nos escucha, especialmente para empresarios. Recuerden que ahora parte de la evaluación que tienen las empresas tienen que ver con sus perspectivas de género. Así que esta es una manera de entrarle, ¿no? Antonella, totalmente, te agradezco mucho ese recordatorio, porque hay muchas empresas en Chile que hacen compromisos públicos, ¿no?, para impulsar la igualdad de género al interior de la empresa. Está el famoso índice de potenciamiento de género,
Y este taller ofrece una oportunidad para que estas empresas promuevan y potencien este tipo de dimensión, tanto al interior de la empresa como al exterior de la empresa, y tiene que ver con transformaciones culturales y con el liderazgo de las mujeres que trabajan en esas organizaciones, obviamente. Claro que sí. Entonces les dejamos toda la información, está en educacioncontinua.uc.cl, pueden encontrarla ahí y también pueden encontrarla en Hay Mujeres. Es muy importante decir que son 24 horas cronológicas a lo largo del mes de noviembre, porque ustedes están pensando, bueno, pero ¿qué hora? Bueno, estas son las horas. Los viernes de 6 a 8:30, así que además todavía pues pueden irse de happy hour si quieren, Así lo pueden ir es, a así discutir, es. ¿no? Y los Así sábados es. en la mañana, de 9:30 a 13 horas. Entonces, los viernes de 18 a 20:30 y los sábados de 9:30 a 13 es por Zoom. Entonces, son clases en vivo, pero virtuales, así que puede participar cualquier persona. Y aquí tengo una pregunta a propósito de que tú estás en España, Ángeles. ¿Cualquier persona en Chile o cualquier persona que quiera y que no esté escuchando? Tú sabes que Radio Universidad de Chile, como lo haces tú, se escucha en muchos lugares del mundo y a lo mejor hay gente que quiere también participar y que está fuera del país. Bueno, sí, nosotros lo hemos pensado en principio en órbita chilena, pero cualquier otra persona que quiera participar. Fíjate, lo que pasa que, déjame verlo aquí bien, es una metodología, es muy teoría práctica, muy práctica. Hay partes del lenguaje del cuerpo, hay partes como enfrentar una entrevista y tiene, claro, son online, pero ojo, hay una parte presencial que es los sábados en la mañana. Es Ok. online los viernes, por eso fuera de Chile sería Ok. complicado. Ya, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Entonces es solamente para chilenas en esta oportunidad, porque justamente la parte práctica queremos nosotros, todavía no la queremos soltar totalmente online. Perfecto. Pero bueno, Entonces, la persona que participe va a quedar bastante a caballo de lo que es cómo gestionar su discurso público, el arte de la persuasión, y no solamente en los medios de comunicación, sino también en sus espacios laborales. Y va a haber una parte importante donde vamos a entregar algunos elementos y estrategias para gestionar tu propia seguridad en los entornos virtuales. wow, eso está, créeme, a mí me vendría bien. Así que está buenísimo saber eso en distintos espacios. Son tiempos muy emocionantes, pero también son tiempos muy desafiantes. Las mujeres estamos avanzando, pero con muchísimo poder en los espacios públicos, pero eso sin duda también ha generado resistencias y especialmente en los espacios virtuales, también Ángeles lo sabe, ¿cierto? El mundo del troleo a las mujeres y la violencia que sufrimos constantemente en los espacios virtuales puede ser bien, bien desafiante. Y ha hecho, de hecho, que muchas mujeres, y pasó, lo vimos ahora hace poco en la CC, en la convención, que muchas mujeres decidieron salirse. Entonces se logra acallar la voz de Ese es mujeres el... en espacios virtuales cuando reciben tanta violencia. Así que es un tremendo tema, me alegro que lo tomen. El único requisito de ingreso es tener un título profesional o técnico en cualquier área. Esto es muy importante, en cualquier área. Así que más información, educacioncontinua.uc.cl o en la web de Hay Mujeres. Hemos conversado con la presidenta de la Fundación Hay Mujeres y doctora en Ciencia Política desde España, María de los Ángeles Fernández. Querida, un gustazo hablar contigo, que estés muy bien. Para mí un abrazo muy grande y gracias por tu interés en esta iniciativa, en este programa. Un gran saludo para todos. Por supuesto, Buenas siempre, tardes. siempre Buenos acá, días allá buenos todavía. días, aquí potenciando la voz de las mujeres, por supuesto. A propósito de eso, nosotros despedimos el semáforo, yo vuelvo en la tarde a hacer Radiópolis, vamos a estar hablando con Pedro Fonsea sobre la nueva canción de Kirusa y con Alepín, con Alejandra Pinto vamos a estar hablando de películas de terror a propósito de este mes de octubre, pero vamos a hablar de cine clásico, así como de los monstruos clásicos. Así que a las 5 de la tarde no se lo pierdan. Nos encontramos entonces y mañana a las 10 en el semáforo. Que estén bien. Chao.